El caso de la FSSPX ha puesto al descubierto una crisis latente. Hoy, un cardenal ha decidido abordarla abiertamente con palabras que no dejan lugar a dudas. Este asunto de la sinodalidad simplemente tiene que terminar. Y no se trata de un cardenal cualquiera. Es el hombre que durante años dirigió el Tribunal Supremo de la Iglesia, la Signatura Apostólica. Quizás el canonista con mayor autoridad en el mundo tradicionalista. Cuando alguien así habla, no es un capricho, es una señal de alarma. Y en los últimos días, el cardenal Burke ha dado la voz de alarma no una, sino dos, que están sacudiendo a la Iglesia. Al final de este video, comprenderás por qué sus palabras pesan tanto y por qué abordan dos temas que preocupan a todo católico: cómo gobernar la Iglesia y cómo orar. Empecemos por el primer golpe. En una entrevista con el corresponsal del Vaticano, Edward Pentin, Burke dijo algo que muy pocos cardenales se atreverían a decir: que la palabra mágica de este pontificado, sinodalidad, es en última instancia una cáscara vacía. No existe una definición de sinodalidad, afirmó. No hay antecedentes de sinodalidad en la Iglesia. Viniendo de un canonista, se trata de una acusación muy severa. Porque la cuestión es esta: la Iglesia se está reorganizando en torno a una palabra que nadie puede definir con precisión y que carece de raíces claras en su tradición. Es como construir una casa sobre un terreno inexistente. Y Burke va más allá. Debemos insistir, dice, en que se detenga todo este asunto de la sinodalidad y que se lleve a cabo un estudio muy serio del tema, porque está en juego la vida misma de la Iglesia. No se trata de un detalle, sino de la esencia misma de la Iglesia. Son palabras trascendentales, viniendo de un hombre acostumbrado a sopesar cada sílaba. A continuación, el cardenal relata un detalle que invita a la reflexión sobre el funcionamiento de los consistorios recientes, las principales reuniones de los cardenales con el Papa. Los describe como procesos altamente controlados, líderes de grupo elegidos con antelación, pocas oportunidades para la libre intervención. Y sobre todo, un detalle pesa mucho. Según él, los informes finales reflejan únicamente en qué coincidieron todos los cardenales. En otras palabras, las voces minoritarias y los desacuerdos simplemente desaparecen del acta. Es una observación sutil, pero muy significativa, porque una sinodalidad que se enorgullece de escuchar a todos, pero borra de sus documentos a quienes no están de acuerdo, no está escuchando. Es todo lo contrario. Y esta no es una preocupación aislada. Otros cardenales de gran autoridad han advertido en las últimas semanas sobre el mismo riesgo: que una palabra nueva e indefinida pueda usarse para cambiar gradualmente la fisonomía de la Iglesia. Burke es solo el más explícito. Y aquí el cardenal añade una propuesta concreta: que se cree dentro de la Iglesia una estructura dedicada a los fieles adscritos al antiguo rito romano, que hoy en día prácticamente no tienen a nadie que los represente en Roma. Y es precisamente la misa el segundo frente en el que Burke ha decidido no guardar silencio. En un discurso dirigido a los peregrinos de Chartres, esas decenas de miles de jóvenes que caminan tras la antigua misa cada año, el cardenal pronunció palabras de una claridad pocas veces escuchada. Sí, es evidente que se puede ser plenamente católico viviendo la vida sacramental según los libros de 1962, es decir, según el rito antiguo. Es absolutamente inaceptable afirmar lo contrario.
Detengámonos un momento en esta frase, porque es una respuesta directa. Va dirigida a quienes, en los últimos años, han sugerido que amar la misa de antaño era casi un defecto, una sospecha, incluso un pecado. Burke da un giro inesperado. Quienes viven según esa liturgia no son católicos de segunda clase, son católicos de pleno derecho. Y afirmar lo contrario, dice, es simplemente inaceptable. Luego, lo eleva aún más. El antiguo rito, declara, es un tesoro invaluable de la Iglesia, íntimamente vinculado a la identidad misma de la Iglesia Católica Romana. No se trata de una elección nostálgica, sino de una parte esencial del alma católica. Y desmiente el prejuicio más extendido, que la antigua misa es solo para ancianos. Esta liturgia es misionera, afirma. Se puede apreciar en sus frutos, hoy como en siglos pasados. Porque atrae, explica, a través de un sentido de lo sagrado y trascendente. Y esto es particularmente evidente en las nuevas generaciones, que tienen una profunda sed de lo espiritual, en un mundo cada vez más horizontal. Esto es precisamente lo que se ve en Chartres. No ancianos nostálgicos, sino jóvenes. Miles de jóvenes que eligen lo antiguo precisamente porque el mundo los ha saciado de horizontalidad y los ha dejado con sed de cielo. Y estas no son palabras vacías. Donde se cultiva la antigua misa, los seminarios se llenan, las familias recuperan su tamaño original y florecen las vocaciones. Es la peregrinación de Chartres multiplicada en 1000 lugares del mundo. Y entonces llegó la frase más polémica, casi susurrada pero explosiva. Burke insinuó que los propios padres del Concilio Vaticano II, tal vez, no habrían aprobado la nueva misa tal como fue reformada en 1969. Se trata de una observación histórica delicada y debe tomarse como lo que es, una opinión autorizada pero debatible. Muchos historiadores la pondrían en duda y tienen derecho a hacerlo. Pero la observación de Burke es cierta. La reforma litúrgica posconciliar fue, en muchos aspectos, mucho más allá de lo que los obispos habían votado. El debate sobre este tema lleva décadas en curso. Además, el propio Benedicto XVI ya había reconocido que esta reforma se aplicaba a menudo como una ruptura con el pasado, en lugar de como una continuidad con él. Burke simplemente retoma ese tema con su franqueza característica. Ahora juntemos las dos alarmas, porque en el fondo hablan el mismo idioma. Por un lado, una palabra nueva, sinodalidad, sin definición ni raíces. Por otro, una liturgia antigua, con raíces muy profundas, que algunos querrían extinguir. La paradoja reside aquí. Lo que carece de historia es exaltado, y lo que cuenta con 2000 años de historia es visto con recelo. Y es contra esta inversión de roles que Burke alza su voz. Para ser justos, hay que reconocer que existen razones para la otra postura. Quienes defienden la sinodalidad la entienden como caminar juntos, escuchándose verdaderamente unos a otros. Y la reforma litúrgica nació de un sincero deseo pastoral. Y el propio cardenal no se opone al Papa. Sigue siendo un hijo obediente de la Iglesia. Sus inquietudes, reitera, surgen desde dentro, como signo de fe y no de rebeldía. Así las presentamos. Pero precisamente porque provienen del interior y de un hombre de su talla, no se pueden desestimar con un simple encogimiento de hombros. Cuando el canonista más estimado de la Iglesia dice, deténganse y estudien, quizás valga la pena escuchar.
¿Qué puede hacer un simple creyente ante estas palabras? En primer lugar, no permita que le roben su paz interior. La Iglesia ha superado tormentas mucho peores y siempre se ha mantenido firme, porque no es una empresa que persigue modas, sino el cuerpo de Cristo. Ninguna palabra vacía podrá jamás derribarla. Pensemos en cuántas veces a lo largo de la historia pareció que la Iglesia estaba a punto de colapsar. Herejías, cismas, papas débiles, tribunales corruptos. En cada ocasión, alguien tuvo el valor de decir, «Basta ya». Y en cada ocasión, a pesar de las dificultades, la Iglesia se mantuvo a flote. Y luego, sin complejos ni temores, custodiar lo que nos ha sido transmitido. La fe clara, la liturgia de lo sagrado, la oración que eleva nuestra mirada. No por parcialidad, sino por amor. Porque, en definitiva, Burke no aboga por una revolución. Pide justo lo contrario, no desechar el tesoro de lo perenne en pos de una palabra de moda. Permanecer anclados a lo que es seguro. Y quizás este sea el verdadero mensaje de estos tiempos, que la voz de un viejo cardenal, poco convencional e intrépido, puede valer más que 1000 documentos escritos para no decir nada. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.